Pues vamos allá. Bueno, mi nombre es Anne, vengo de Bellas Artes y bueno, esa es mi presentación. Con eso creo que basta. De acuerdo con la programación del seminario, hoy empezamos con el tercer manuscrito y tomando como referencia la edición que tenemos en común, la de Alianza Editorial de 2003, había que leer de la página 130 a la 156. Estas páginas que vamos a trabajar se dividen en 3 apartados que fueron nombrados en el proceso de edición. En la presentación me centraré en los 2 primeros, la propiedad privada y el trabajo. Y la propiedad privada y el comunismo, no he tenido tiempo para prepararme el tercero, necesidad, producción y división del trabajo, así que si en el debate alguien puede aportar algo, pues se lo agradezco. Empezando ya con la propiedad privada y el trabajo, podríamos resumir que en este apartado se explica el tránsito del mercantilismo a la economía política, con el paso intermedio de la fisiocracia, en la que la comprensión por parte de la economía política de la esencia subjetiva de la propiedad privada tiene un papel determinante. Por este motivo no es de extrañar que el apartado arranque con la caracterización de la esencia subjetiva de la propiedad privada. La esencia subjetiva de la propiedad privada como actividad para sí, como sujeto, como persona, es el trabajo. En adelante, cuando hablemos de la esencia subjetiva de la propiedad privada, estaremos hablando de trabajo. ¿Y qué supone esto? La desaparición de la riqueza objetiva. Esto es, la riqueza es ajena a la actividad humana. Y abro un paréntesis para comentar que esta cuestión de la negación de la riqueza objetiva, como podéis imaginar, compromete a la cuestión de la renta de la tierra, pero esto lo veremos más adelante. La riqueza entonces no es ajena a la actividad del hombre, sino que todo lo contrario, es consecuencia de la misma. Así, la propiedad privada debe ser considerada en su movimiento, un producto en tanto que se genera a través del trabajo y la organización del mismo. La economía política ha descubierto la esencia subjetiva de la riqueza dentro de la propiedad privada. Como hemos dicho, esencia subjetiva igual a trabajo. Vale. Iba a decir la imagen que estáis viendo, pero no paso de diapositiva, así que no. Ahora, la imagen que veis en pantalla es un cuadro que me vino a la cabeza mientras preparaba la presentación y aunque el cuadro en sí no se ve muy bien porque es una foto que he sacado yo, creo que ilustra bien esta idea, ya que no tanto por el motivo de la pintura en sí, sino por el lugar en el que está ubicada la pintura, en la Gran Vía, en la sede del Banco de España. Entonces creo que, bueno, que viene muy bien para el tema que estamos trabajando. Bueno, y como la economía política descubrió la esencia subjetiva de la riqueza, volviendo ya al tema, es por eso que Engels dijo de Adam Smith que era el Lutero de la economía. Así como Lutero reconoció en la religión, en la fe, la esencia del mundo real, se opuso por ello al paganismo católico, así como él superó la religiosidad externa al hacer de la religiosidad la esencia íntima del hombre, así también es superar la riqueza que se encuentra fuera del hombre. Sin embargo, queda el hombre determinado por la propiedad privada, como Lutero queda determinado por la religión. Luego sigue con una idea que está relacionada con esto, pero ya que pero ya es otra idea, a pesar de que en el texto es un solo párrafo. Y bueno, prestemos atención a la siguiente cuestión de la segunda cita. El trabajo es más bien la consecuente realización de la negación del hombre al no encontrarse ya él mismo en una tensión exterior con la relación exterior de la propiedad privada. En la siguiente página, en la 132, vemos cómo esta parte que hemos resaltado cobra sentido en relación a la riqueza objetiva, lo que habíamos avanzado antes de la renta de la tierra. Al revelar, se refiere a la economía política, al revelar de forma más unilateral y por esto más aguda y más consecuente que el trabajo es la esencia única de la riqueza, probar la inhumanidad de las consecuencias de esta doctrina en oposición a aquella concepción originaria y dar por último el golpe de gracia a aquella última forma de existencia individual natural, independiente del trabajo, de la propiedad privada y fuente de riqueza, la renta de la tierra.
esta expresión de la propiedad feudal ya totalmente economificada e incapaz por eso de rebeldía contra la economía política, escuela de Ricardo. Y siguiendo con la idea de las consecuencias inhumanas de esta doctrina, a medida que la economía política progresa como ciencia, coherentemente va más lejos en el extrañamiento respecto del hombre. Al hacer de la propiedad privada en su forma activa sujeto, esto es, al hacer simultáneamente del hombre una esencia y del hombre como no ser un ser, la contradicción de la realidad se corresponde plenamente con el ser contradictorio que han reconocido como principio. Vale. Y ya con esto, con esto pasamos a la cuestión de la fisiocracia. En el paso del mercantilismo a Adam Smith hay un escalón medio, la fisiocracia de François Quesnay. En la fisiocracia toda la riqueza se resuelve en tierra y agricultura. Por lo tanto, es un sistema económico que vincula el origen de la riqueza a la explotación de los recursos naturales, pero no en general, sino se centra en la agricultura. Como hemos dicho, según Marx, este es el puente que hay entre el mercantilismo y la economía política, y como punto medio comparte rasgos matizados de cada una de las dos partes. Esta cuestión se desarrolla en las páginas 133, 134 y 135. Y con esto termina el primer apartado. En ella se presenta una idea y su contradicción, y luego la idea que contradice la contradicción, y así en este ir y venir queda limitada la explicación de la fisiocracia en relación al mercantilismo y la economía política. Cuando estaba preparando la presentación, pensando en cómo lo podía hacer de la forma más clara posible, pensé en hacer un cuadro que es el siguiente. Me parece que funciona, creo que funciona bien. Y bueno, en el cuadro se ven a cada uno de los lados el mercantilismo y la economía política y sus rasgos, ¿no? En el mercantilismo la riqueza es objetiva, o sea, se entiende que más allá del trabajo, en el medio natural existe la riqueza y por lo tanto no hay el trabajo no tiene un papel determinante. En cambio, en la economía política la riqueza no es objetiva y por lo tanto el trabajo sí que tendría una función. Entonces, ahora los apartados que las ideas que van a ir apareciendo son ideas que aparecen así también en el texto. Vale, primero, la tierra no es aún capital, es todavía una especial forma de existencia del mismo, que debe valer en su naturalidad, especialidad a causa de ella. El objeto de la riqueza, su materia, como naturaleza, es riqueza objetiva. Pero esa riqueza se obtiene en tanto que la tierra se trabaja. La tierra solamente es para el hombre mediante el trabajo, mediante la agricultura. La esencia subjetiva de la riqueza se traslada, por lo tanto, al trabajo. Sin embargo, ese trabajo es un trabajo todavía particular y limitado. Particular y limitado. Al mismo tiempo, no obstante, la agricultura es el único trabajo productivo. Todavía el trabajo no es entendido en su generalidad y abstracción. Está ligado aún a su materia, a su elemento natural especial, y por eso volvemos para arriba. Vale. La tierra se reconoce aquí todavía como una existencia natural, independiente del hombre, y no como capital, es decir, no como un momento del trabajo. Más bien aparece el trabajo como momento suyo. Sin embargo, la riqueza de la tierra no es totalmente objetiva. Al reducir el fetichismo de la antigua riqueza exterior, que existía solo como objeto, a un elemento natural muy simple y reconocer su esencia, aunque sea solo parcialmente, está ya iniciado el siguiente paso de reconocer la esencia general de la riqueza. Y por último, desde el punto de vista económico, el único justificado, la agricultura no es distinta de cualquier otra industria. La esencia de la riqueza no es, pues, un trabajo determinado, un trabajo ligado a un elemento especial, una determinada exteriorización del trabajo, sino el trabajo en general. Y, bueno, por último, esta idea que podría valer como conclusión y que se encuentra en el propio texto, del mismo modo que la propiedad territorial es la primera forma de propiedad privada, del mismo modo que históricamente la industria se le opone inicialmente como una forma especial de propiedad, o más bien
es el esclavo librado de la propiedad territorial, así también se repite este proceso de la comprensión científica de la esencia subjetiva de la propiedad privada. Es la comprensión, científica del trabajo. El trabajo aparece primero únicamente como trabajo agrícola, para luego después valer como trabajo en general. Y con esto ya pasamos al siguiente capítulo, propiedad privada y comunismo. La idea principal de este apartado es la superación positiva de la propiedad privada y sus implicaciones, y abre con la aclaración de que la propiedad privada debe ser comprendida en movimiento, es decir, a través de su actividad y las contradicciones que ésta genera. La posición entre carencia de propiedad privada y propiedad privada es la oposición todavía indiferente, no captada aún en su relación activa, en su conexión interna, no captada aún como contradicción, mientras que no se la comprenda como oposición de trabajo y capital. Esta idea conlleva a una cuestión de la que hemos hablado en otras ocasiones, la relación esencial de la propiedad privada, es decir, la relación capital-trabajo entraña contradicciones tan fuertes que quedaría abocada a su desaparición. El trabajo, la esencia subjetiva de la propiedad privada y el capital, el trabajo objetivo como exclusión del trabajo, son la propiedad privada como una relación desarrollada hasta la contradicción, y por ello una relación enérgica que impulsa su disolución. En el apartado de propiedad privada y comunismo, el apartado de propiedad privada y comunismo se compone de 5 puntos. Se presenta primero 2 formas de comunismo, el comunismo grosero y el comunismo democrático o en su operación del Estado, pero afectado todavía por la propiedad privada. En ninguno de los 2 casos se ha comprendido en qué consiste la esencia de la propiedad privada y, por lo tanto, yerran en sus planteamientos. Una vez presentadas estas 2 formas, en los 3 puntos que resta, se detalla la forma en la que debe ser comprendida la esencia de la propiedad privada. En realidad, la superación la esencia de la propiedad privada, el carácter social del trabajo, desvelando así en qué consiste la superación positiva ahora de la propiedad privada, es decir, el comunismo. Empezando por el principio, el comunismo grosero, para el que más no tiene palabras bonitas, la posesión física inmediata representada para él, la finalidad única de la vida y de la existencia, el destino del obrero no es superado, sino que extendido a todos los hombres. La relación de la propiedad privada continúa siendo la relación de comunidad con el mundo de las cosas. Es decir, el comunismo grosero no eleva, sino que rebaja la capacidad humana, reduciendo la comunidad a la satisfacción de las necesidades inmediatas y, más que inmediatas, podríamos decir primarias. Es una respuesta motivada por la envidia en lugar del deseo revolucionario de trascender comúnmente una situación limitante para el conjunto de la humanidad. Esto se evidencia en el ejemplo de la educación. Lo poco que esta superación de la propiedad privada tiene de verdadera apropiación lo prueba justamente la negación abstracta de todo el mundo de la educación y de la civilización, el regreso antinatural a la antinatural simplicidad del hombre pobre y sin necesidades, que no solo no ha superado la propiedad privada, sino que ni siquiera ha llegado hasta ella. Y esta cuestión del regreso a la antinatural simplicidad del hombre pobre también queda reflejada en la relación entre ambos sexos, que queda limitada a las urgencias que impone la especie. En esta relación se evidencia, pues, de manera sensible, reducida a un hecho visible, en qué medida la esencia humana se ha convertido para el hombre en naturaleza o en qué medida la naturaleza se ha convertido en esencia humana del hombre. Con esta relación se puede juzgar el grado de cultura del hombre en su totalidad. Del carácter de esta relación se deduce la medida en que el hombre se ha convertido en ser genérico. Y en ser genérico, en hombre, y se ha convertido... A ver, ¿qué estoy leyendo? Del carácter de esta relación se deduce la medida en que el hombre se ha convertido en ser genérico, en hombre, y se ha comprendido como tal. La relación del hombre con la mujer es la relación más natural del hombre con el hombre. En conclusión, la primera superación positiva de la propiedad privada, el comunismo grosero, no es, por lo tanto, más que una forma de mostrarse la vileza de la propiedad privada, que se quiere instaurar como comunidad positiva.
El segundo punto a mí me ha parecido enigmático, es el más breve de todos y, bueno, es bastante, breve y por lo tanto, pues, voy a decir un poco lo que aparece y ya. En este punto se presentan dos variantes, el comunismo de naturaleza política democrática y el comunismo con la superación del Estado, pero afectado todavía por la propiedad privada. En ambas formas se conoce ya la reintegración o vuelta así del hombre y se ha comprendido el carácter social del hombre, pero se desconoce la forma de llegar a él, ya que no ha captado todavía la esencia positiva de la propiedad privada. Menos aún ha comprendido la naturaleza humana de la necesidad. Está aún prisionero e infectado por ella. Ha comprendido su concepto, pero aún no su esencia. Bueno, y ya llegamos al tercer punto, a la superación positiva de la propiedad privada. El comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto a autoextrañamiento del hombre y por ello como apropiación real de la esencia humana por y para el hombre, por ello como retorno del hombre para sí en cuanto a ser social, es decir, humano, retorno pleno, consciente, efectuado dentro de toda la riqueza de la evolución humana hasta el presente. Y luego aparecen estos dos iguales, ¿no? Naturalismo igual a humanismo, humanismo igual a naturalismo. Y cuando leía esto, me vino a la mente esta poesía de Bertolt Brecht, que, bueno, la descubrí hace bastante tiempo cuando cogí un libro de la biblioteca municipal de mi pueblo. Está sacado en la edición de Alianza Editorial de Obras Completas, creo que es el tercer volumen, no tenía el libro, así que no puedo decir exactamente la página en la que se puede consultar, y la poesía pues dice así. Luchemos con la naturaleza hasta que nosotros mismos nos hayamos vuelto naturales. Nosotros y nuestra técnica no somos naturales. Nosotros y nuestra técnica somos primitivos. Los vapores navegaron contra los veleros, que dejaron atrás los barcos de remos. Yo vuelo contra los vapores, luchando contra lo primitivo. Mi avión débil y tembloroso, mis instrumentos llenos de defectos, son mejores que los anteriores. Pero al volar yo, lucho contra mi avión y lucho contra lo primitivo. Este movimiento de los vapores navegaron contra los veleros que dejaron atrás los barcos de remos, pues me parece una perfecta definición del materialismo histórico, que a fin de cuentas es de lo que estamos hablando. Es fácil ver la necesidad de que todo el movimiento revolucionario encuentre su base, tanto empírica como teórica, en el movimiento de la propiedad privada, en la economía. La superación positiva de la propiedad privada como apropiación de la vida humana es por ello la superación positiva de toda enajenación. Esto es, la vuelta del hombre desde la religión, la familia, el Estado, etc., en su existencia humana, es decir, social. Y va más allá, si se combate aisladamente contra un componente de la superestructura, no se llegará a superar completamente el problema estructural. La enajenación religiosa como tal transcurre solo en el dominio de la conciencia, del fuero interno del hombre, pero la enajenación económica pertenece a la vida real. Su superación abarca por ello ambos aspectos. La superación de la religión, por lo tanto, no conlleva la superación positiva de la propiedad privada. La filantropía del ateísmo es, por esto, en primer lugar, solamente una filantropía filosófica abstracta. La del comunismo es inmediatamente real y directamente tendida hacia la acción. Hemos visto cómo, dado el supuesto de la superación positiva de la propiedad privada, el hombre produce al hombre, a sí mismo y al hombre, como el objeto que es la relación inmediata de su individualidad. Es al mismo tiempo su propia existencia para el hombre, la existencia de éste y la existencia de éste para él. El hombre es natural en tanto que es ser social, por ello, tanto su actividad como su goce es social, de lo que no se debe deducir simplemente que siempre sea inmediatamente comunitario. Es decir, hay algunas actividades y goces que, debido a su naturaleza, se afirman inmediatamente en sociedad. Pongamos, por ejemplo, la puesta en escena de una obra teatral que involucra a un director, directora, a una compañía de actores y actrices, a un público. Es una forma inmediatamente comunitaria. Pero siguiendo con el mismo ejemplo, la creación de la obra dramática por el autor o autora sigue siendo una actividad social, por mucho que no
se pueda llevar a cabo en la comunidad inmediata, o sea, en la comunidad inmediata, incluso pues si la obra no llegase a las tablas. Esa creación, aunque individual, también es social. La idea que subyace es la defensa de la actividad social como esencia humana. Hay que evitar, ante todo, el hacer de nuevo de la sociedad una abstracción frente al individuo. El individuo es el ser social, su exteriorización vital, aunque no aparezca en la forma inmediata de una exteriorización vital comunitaria cumplida en unión de otros. Es así, exteriorización y afirmación de la vida social. La vida individual y la vida genérica del hombre no son distintas, por más que necesariamente el modo de existencia de la vida individual sea un modo más particular o más general de la vida genérica. O sea, la vida genérica, una vida individual más particular o general. Y con esto ya terminaría el punto tercero. Pensar y ser están diferenciados y al mismo tiempo en unión el uno con el otro. Vale. Vale. En el punto 4 el punto 4 se ocupa del tema de la objetivación de la actividad humana, que bajo el marco de la propiedad privada se da de forma enajenada, lo que lleva a la desrealización y el extrañamiento del hombre de sí mismo, pero en su forma positiva, es decir, en la superación de la propiedad privada, toma conciencia de que es parte de sí actuando conforme a ello. Y es por eso que se diferencia la posesión, el tener, de la apropiación. La posesión responde a una forma desligada de comprender el proceso de objetivación. Veo algo y lo quiero, y en ese querer pretendo hacerlo mío. Mientras que la apropiación pasa por la comprensión. Veo algo, lo entiendo y además comprendo que es parte de mí, en tanto que yo soy ser social y ese objeto, esa realidad, da cuenta de ello. La propiedad privada es solo la expresión sensible del hecho de que el hombre se hace objetivo para sí y al mismo tiempo se convierte más bien en un objeto extraño e inhumano, del hecho de que su esterilización vital, su enajenación vital, su realización, su desrealización, una realidad extraña, la superación positiva de la propiedad privada, es decir, la apropiación sensible por y para el hombre de la esencia y la vida humanas, de las obras humanas, no ha de ser concebida solo en el sentido del goce inmediato, exclusivo, en el sentido de la posesión del tener. El hombre se apropia de su esencia universal de forma universal, es decir, como hombre total. Y aquí llegamos ya a lo que creo que es el núcleo de todo lo que hemos estado hablando, que luego pues trataré de explicar con un esquemita y un ejemplo. La superación de la propiedad privada es por ello la emancipación plena de todos los sentidos y cualidades humanos. Pero es esta emancipación precisamente porque todos los sentidos y cualidades se han hecho humanos, tanto en sentido objetivo como subjetivo. El ojo se ha hecho ojo humano, así como su objeto se ha hecho objeto social humano, creado por el hombre y para el hombre. Los sentidos se han de la cosa, pero la cosa misma es una relación humana objetiva para sí y para el hombre y viceversa. Necesidad y goce han perdido por ello su naturaleza egoísta y la naturaleza ha perdido su pura utilidad, al convertirse la utilidad en utilidad humana. Igualmente, los sentidos y el goce de otros hombres se han convertido en mi propia apropiación. Además, estos órganos inmediatos se constituyen así órganos sociales, en la forma de la sociedad. Así, por ejemplo, la actividad inmediatamente en sociedad con otros, etc. Se convierte un órgano de mi manifestación vital, un modo de apropiación de la vida humana. Vale, y bueno, el esquema es es bastante simple, pero bueno. En cada uno de los extremos vemos el estado natural más puro del objeto y el sujeto, y mediando entre ambos vemos las flechas que dan cuenta de la vinculación objeto-sujeto, que sería el objeto humano, a su vez que se genera el ojo humano. Por ejemplificar esto, pongamos que en el objeto hay una roca de sílex. Si la relación entre el sujeto y este objeto se da en un momento histórico en el que existe una necesidad de emplear la roca
con un fin utilitario, como podría ser tallarla, pues para sacar las entrañas a un animal, la roca va a asociarse a esta utilidad por el sujeto, que va a transformar, que la va a transformar para darle esa función y además la va a saber identificar enseguida. Pero cuando existen ya objetos como los cuchillos, la relación con esa roca va a ser totalmente distinta, porque ya existe el objeto humano, el objeto transformado, ya no solo es objeto, sino que tiene esa nueva entidad de objeto humano. Entonces la relación con la roca no se da a través de la utilidad como en tiempos pasados. ¿Y a qué da lugar esto? Pues que, entre otras cosas, la roca se vuelve paisaje. Pues no solo los cinco sentidos, sino también los llamados sentidos espirituales, los sentidos prácticos, voluntad, amor, etc. En una palabra, el sentido humano, la humanidad de los sentidos se convierten únicamente mediante la existencia de su objeto, mediante la naturaleza humanizada. La formación de los cinco sentidos es un trabajo de toda la historia universal hasta nuestros días. El ejemplo que he escogido funciona a través del desarrollo histórico, pero evidentemente que aparezca el paisaje en el pensamiento humano no implica que el total de la humanidad tenga ojos para apreciarlo. Y más bien, mientras los artistas románticos pintan paisajes sublimes, la clase trabajadora muere de inanición. El sentido que expresa la grosera necesidad práctica tiene solo un sentido limitado. Para el hombre que se muere de hambre no existe la forma humana de la comida, sino únicamente su existencia abstracta de comida. Está bien, podría presentarse en su forma más grosera y sería imposible decir entonces en qué se distingue esta actividad para alimentarse de la actividad animal para alimentarse. A partir de aquí, el texto se centra en las implicaciones teóricas y científicas que tiene este planteamiento. Primero se critica la filosofía por obviar el carácter social del hombre, que evita así la necesidad de reformularse no solo teóricamente, sino que también en la práctica. No es en modo alguno tarea exclusiva del conocimiento, sino una verdadera tarea vital que la filosofía no pudo resolver precisamente porque la entendía únicamente como tarea teórica. La filosofía no se ha parado a despejar esta incógnita precisamente porque no ve nada desconocido en ella y la da torpemente por sabida. Esto lo vemos en la pregunta retórica de la página 148. ¿Qué puede pensarse de una ciencia que orgullosamente hace abstracción de esta gran parte del trabajo humano y no se siente inadecuada en tanto que este extenso caudal de lograr humano no le dice otra cosa que lo que puede, si acaso, decirse en una sola palabra: necesidad, vulgar necesidad? Pero así, como esta realidad permanece ajena a la filosofía, las ciencias naturales avanzan sobre ella. Pero no es una cuestión deliberada, sino que de devenir, ya que la ciencia se ha vuelto parte de la vida humana. Y aquí tenía 3 citas que no he incluido en la presentación, así que voy a leer solo una de ellas para que no se haga especialmente tedioso. Mediante la industria, la ciencia natural se ha introducido prácticamente en la vida humana. Se ha transformado y ha preparado la emancipación humana, tenía que completar inmediatamente la deshumanización. Bueno, lo que creo, ahora ya como se acerca al final de la presentación, ya empiezo un poco a desvariar. Lo que creo que es interesante de esta cuestión no solo es no solo es el lugar que está ocupando la ciencia, sino la posición rezagada en la que queda la filosofía, ¿no? Porque el punto en el que nos encontramos en la actualidad es que debemos prestar atención a esto de lo que podríamos decir la cientificación de la sociedad, ya que hoy día es una realidad que la ideología positivista es reina y soberana del pensamiento. Y creo que debemos prestar atención a que, como he dicho en el texto, este planteamiento no solo se está reparando en el avance de la ciencia, sino que también en el estancamiento de la filosofía. Cuidado, filosofía, que te quedas atrás. Quien dice filosofía, además, también podría decir humanidades. Y me parece que habría que valorar lo que ha supuesto esta pérdida, pues es más real para nosotros que, digamos, la influencia de la religión sobre la moral. Y ya para terminar el 4º punto,
La historia misma es una parte real de la historia natural, de la conversación de la naturaleza, de la conversión de la naturaleza en hombre. Algún día la ciencia natural se incorporará en la ciencia del hombre, del mismo modo que la ciencia del hombre se incorporará la ciencia natural. Habrá una sola ciencia. Vale. En realidad el cuarto punto termina aquí con esta cita. Y al leer esta parte, a mí lo que se me ocurría era que me surgen dudas de a qué realidad de las dos descritas en esta cita se acomoda más la realidad de la clase trabajadora actual, ya que no la veo tan lejana a la del hombre rico. Que sobre él pues nos dice el hombre en el que su propia realización existe como necesidad interna, como urgencia. Me parece que la clase trabajadora no puede realizarse mediante el trabajo, porque este se ha vuelto vano, vacío, porque no es lo mismo la producción industrial, por mucho que sea enajenada, que atender guires en un centro cultural que es financiado con dinero público. En este último caso hay más posibilidad de que el trabajo que se esté haciendo pues sea trabajo vano, trabajo como sacar agua con un cubo de una bancarrota, ¿no? Y esta reflexión se puede relacionar con el quinto y último punto, del que solo voy a presentar el primer párrafo, en relación a lo que acabo de decir, con la tercerización de la economía, se vuelve impotente la clase que antes era creadora. Y si empezábamos la presentación con los obreros industriales, pues la terminamos con el monigote de IKEA, diciéndonos que la creación es una representación muy difícilmente eliminable de la conciencia del pueblo. Bueno, y con eso ya termino la presentación, que se atropella un poco, pero bueno. ¿Quedas en la cama? Sí. No sé si... Cámara ahí arriba. Al otro lado. A dormir. A ver, yo algo quería comentar del texto. O sea, al leer el punto cuarto, sobre todo, donde habla del goce y de los sentidos humanos y de cómo los sentidos se hacen humanos y de todo esto, pues, claro, la estructura de toda la superación positiva de la propiedad privada que nos da Marx en el capítulo, se ve muy claramente reflejada en el primer párrafo que nos dice, en el primer párrafo del tercer punto, donde nos dice que el comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto a autoextrañamiento del hombre y por ello como apropiación real de la esencia humana por y para el hombre. O sea, está aquí de nuevo dándole vueltas a la idea de que la superación de la enajenación y la superación de la propiedad privada, es decir, el paso de una sociedad y de una economía capitalista a una comunista, sería un proceso de apropiación de la esencia humana que habría estado perdida con la enajenación. Atañendo así a esta idea que nos presentaba ya Sánchez Vázquez y que podemos encontrar durante un buen rato, de que la esencia humana pues, no coincide con su ser, es una esencia que no sería la que se presenta en la actualidad y respondería a pues, otras determinaciones, que aquí pues, podemos encontrarlas como pues, una esencia de que los sentidos entendidos como humanos, de la sociedad entendida como humana, de los sentidos se han hecho así inmediatamente teóricos en sus prácticas, se relacionan con la cosa por amor a la cosa, pero la cosa misma, o sea, es una esencia pues muy bonita, pero muy Volkswagiana, o como se diga, que me parece a mí. O sea, es una esencia que no
responde a un hombre existente en realidad, sino a un hombre ideal futuro, al que se espera. Me parece que aquí todavía podemos ver muy fuertemente los coletazos de Marx, del Marx más influido por Feuerbach, al que luego renunciará. Y eso, sin más, por apuntar esa parte que, sobre todo lo que desarrolla en el punto 4, pues me parece que está muy tachado de todos esos elementos. A mí me gustaría quizás comentar estas 20 páginas, creo yo que son las 20 páginas más difíciles que he leído de todo lo que hemos leído, porque en realidad lo que leemos es la dialéctica. O sea, son los principios, en realidad, de la dialéctica aplicada al materialismo histórico. Y entonces, y lo has representado muy bien, además, en la gráfica que has hecho de la roca. Porque creo que nos perdemos mucho y si nos ponemos a leer toda la parte como va y viene, porque en realidad la dialéctica, Marx no está haciendo contraposiciones cuando está hablando. Es un término erróneo decir que hay contraposiciones. No es determinista tampoco, porque no estamos aplicando. Entonces, lo que pasa es que, claro, es como muy profundo, creo yo, en este momento Marx, y entonces te hace como una jerigonza, diría yo, de lo que es la esencia, el hombre, la naturaleza y la ciencia. Pero realmente, yo creo que si le damos una segunda leída a estas páginas y vemos lo que has planteado en esa gráfica de la roca, es perfecta porque has logrado mostrar la esencia de lo que es el método histórico y la dialéctica. Así que para mí, creo que es meternos luego ya a hacer... yo personalmente creo que no me atrevería a seguir metiéndome en palabras y frases porque creo que la dialéctica es complicada de irla entendiendo y de irla desarrollando. Entonces nos podemos confundir, ¿no? Incluso habla de las necesidades humanas. Está hablando ya, fíjate, 100 años después, no sé cuánto, hay un señor que plantea la teoría de la motivación fundamental en las necesidades humanas. Desde luego, está hablando ya dentro de una sociedad capitalista desarrollada. Entonces, para mí, esa es la esencia de tu presentación y me ha gustado mucho. Y luego, ¿cómo termina el capítulo? A mí sí me gustaría leer donde dice: el comunismo es la forma necesaria y el principio dinámico del próximo futuro, pero el comunismo en sí no es la finalidad del desarrollo humano, la forma de la sociedad humana. Entonces, fíjate, ya en 1840 y algo, ya él nos está hablando de comunismo como una alternativa, pero también nos está diciendo, ojo, ese no, porque ni él mismo tampoco lo tenía claro de que el comunismo fuera en sí mismo el fin, porque en realidad, cuando estamos hablando del desarrollo humano y del materialismo, cada vez que el hombre vuelve al objeto, por eso habla de los sentidos, cuando te está hablando de los sentidos, cuando el hombre vuelve al objeto y se aleja del objeto, se enriquece y ese hombre ya no es el mismo. Porque a partir de ahí él mismo se transforma. Interiormente él hace suyo el objeto, pero cuando regresa lo va a transformar. Y así es como pasa de la lanza, luego de la roca a la lanza, de la lanza al cuchillo, del cuchillo a la... ¿Me explico? El hombre, entonces, está en constante desarrollo.
Por eso cuando hablamos de la dialéctica hablamos en espiral. Diríamos que el conocimiento es una espiral. Cada vez que nosotros volvemos al objeto o volvemos a la realidad o volvemos a estudiar un fenómeno, entonces vamos no a volver como tradicionalmente hablábamos de un círculo de retroalimentación. No, no es una retroalimentación. Tú, en la retroalimentación de estudiar el objeto, de acercarte con todos los sentidos al objeto, en ese momento haces tú el objeto y lo vas a transformar. Y cuando regresas al objeto ya no es la misma relación. Y toda esta relación se establece con otros. Por eso dice, uno de los problemas de la filosofía es que en ese momento la parte social no es contemplada. La parte biológica, bueno, pues está ahí, pero el hombre al final es un conjunto. Y por eso no se puede, no es determinista, sino que se va transformando. Y por eso me gusta cómo termina el capítulo, porque en realidad dice el comunismo, porque ahora mucha gente que se cree que ha leído mucho y que sabe mucho de marxismo y de la dialéctica y del método histórico, se cree, oh, ya fracasó, porque fracasó la Unión Soviética, o porque fíjate cómo está ahora China, o porque Cuba, y porque fíjate todo lo que pasa. No, es que Marx no dijo el comunismo como sociedad ideal o como una utopía en la búsqueda del desarrollo pleno del ser humano que es y va a ser, sino que continuaremos hasta que llegue el fin de la humanidad. Bueno, ya me he puesto demasiado filosófica, pero me ha gustado mucho. Para mí, allí es donde lo has clavado. Sí, incluso muy brevemente, ya le he echado un palo por echarle una flor. Incluso en el primer, en la parte titulada de la relación de la propiedad privada, la primera parte que hemos leído, es muy interesante el desarrollo que hace, que es muy dialéctico, de explicar en paralelo el desarrollo económico real que se ha dado en el paso del feudalismo al capitalismo y con otro desarrollo que se da en paralelo y que coincide con dicho desarrollo que se da en la conciencia del paso del mercantilismo a la economía política, de tal como tanto se da una relación, tanto se da un desarrollo en el plano físico real, como que se da un desarrollo coincidente en el plano psíquico, la coincidencia entre lo histórico y lo lógico, que ya que estudiamos en el seminario hace un par de años. Sí, sí. Vale, pues vamos con las personas que están online. Ander. A ver, ¿se me escucha? Que me suele ir mal el micro. Sí, se escucha bien. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención, que es desde luego bastante menos compleja que esto, que es que hace 2 sesiones, si no me equivoco, de hecho, precisamente en la sesión que presenté yo de la renta de la tierra, salió a colación el hecho de que, claro, todas las citas eran de Say y de Ricardo. Y aquí me ha llamado la atención que antes de entrar en la teoría fisiocrática, o sea, quiero decir, creo que es la primera página del manuscrito, sin más, que ya está hablando, por así decirlo, o sea, no cita a Ricardo, porque en ese sentido también se puede filar con lo que se dijo en esa sesión, pero que ya habla, por así decirlo, de Ricardo y de la escuela ricardiana. Sin más, que eso, o sea, está al principio del todo que me ha llamado la atención en ese sentido. Y lo tenía alguna otra cosa apuntada, pero se me ha olvidado y no encuentro el papel donde la he apuntado, así que si me acuerdo, pues ya la diré.
¿Alguien más? Sí, es que se ha quedado muy redondo. Así que Puedo decir dos cosas muy cortas. Como leyendo esto, también con temas de trabajo y que es que no puedo leer un poco de ello, pero yo creo que me he profundido lo suficiente, pero no he hablado. John, no se te escucha bien. Vale. Más alto. Acércate más. Más alto todavía, pues no puedo hablar más alto, que me van a molestar a las aulas de al lado, así que eso tampoco. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, no he podido leer bien esto porque he tenido esto muy ocupado y no me... Vamos, que lo he leído pero no he profundizado como debía ser. Pero me han quedado impresión de dos cosas. Y voy a contar dos cosas de manera muy corta. La primera, a mí me parece que cuando se hace la lectura que ya hemos trabajado de Sánchez Vázquez, no, perdón, que hemos trabajado en el texto de Sánchez Vázquez, sobre los humanistas, la lectura del Marx humanista de los manuscritos, quizá sin ser este texto humanista, porque tampoco es, bueno, como bien explicaban Anet, sí que es quizá donde más se aferran esas lecturas, o quizá donde esas lecturas tienen más donde aferrarse, esta parte de estos manuscritos, el comienzo de estos manuscritos. No sé si tenéis la misma impresión que yo. Oliva, Tavigarena, cuando se habla de la superación del trabajo considerado como trabajo agrícola al trabajo enajenado, una cosa muy clave que comentó Joaquín, me parece, la semana pasada, cuando habla de aquí comienza el materialismo histórico, que hizo leer 4 páginas, no sé si os acordáis. Bueno, aquí me parece muy clave esto, porque hoy en día casi todas las ideologías reaccionarias, precapitalistas o que piden la vuelta al capitalismo, comenzando desde el ruralismo al cooperativismo utópico, etcétera, etcétera, vuelven atrás, o sea, parten como si eso no se hubiese dado. Esto es, como si el trabajo fuese algo diferente a lo que fue, o sea, existiese un estadio que el trabajo es diferente a algo que es la apropiación y propiedad de un bien, de un capital. En este caso, pues en este caso de la tierra, como si fuese diferente al mando sobre ese capital. O sea, si ustedes leen cualquier autor católico cooperativista, comenzando por Mendiareta, el de los cooperativas de Mondragón, y acabando en, yo qué sé, cualquier utopista de hoy en día, buscan eso, la vuelta atrás, como si fuese posible que existiese capital enajenado del mando sobre el capital, o enajenado no, perdón, que no lo he dicho bien, capital distinto o diferenciado del mando sobre el capital. Esto es como si fuese posible a la vuelta a lo que aquí Marx dice cuando el trabajo agrícola se convierte en trabajo enajenado, como si fuese posible volver ahí. Entonces, en mi opinión, justo esta parte es muy interesante por eso mismo, porque rompe con ese tipo de utopismos. No sé si estáis de acuerdo o no. Y yo. Manu. Sí, Iñaki. Abre el micrófono. Ah, está bien. Claro. Iñaki. Hola, Aquí. Ok. ¿se me escucha bien? Nada, un poco... bueno, primero dar las gracias por la presentación, me ha gustado mucho y la verdad es que con el texto que tocaba el esfuerzo era grande porque comparto que era complicado un poco aterrizarlo y exponerlo, ¿no? Pero un poco retomando esta idea de que hay una muestra, ¿no? En este texto sobre el método. Al principio, cuando leí la parte de propiedad privada y comunismo,
lo leía y decía, hay un salto enorme y me costaba mucho entender el vínculo que había entre esas dos partes, ¿no? Incluso llegaba a confabular al leerlo que el mismo realmente igual es que había un salto de hojas y que faltaba y estaba incompleto entre las cosas que había escrito y recogido Marx. Pero sí que es verdad que en su inicio creo que todo lo que viene después es, digámoslo así, como una condición de posibilidad para poder criticar todo lo primero que está diciendo, donde hace una crítica al socialismo utópico, cuando en el principio de la parte se focaliza en pensar en Proudhon, Fourier, Saint-Simon, Owen y cómo precisamente la exposición de este método permite ayudar a superar eso y utilizar un método que en este caso tiene un fundamento, aunque aquí todavía en categoría o en carácter de esbozo, ¿no? De lo que vendrá después como un método que puede consolidar una suerte de socialismo científico. Por otro lado, ya que creo que mucha gente ha acusado a Marx de economicista en su segunda parte y en su primera de demasiado filosófico, véase en este caso Althusser, que fue lo que me tocó a mí presentar. Creo que hay una cuestión que creo que es importante, ¿no? Respecto a este método, donde precisamente lo que antes consideraba que era como un salto entre qué es el socialismo, perdón, la primera parte sobre el comunismo y luego posteriormente como una parte que parece más filosófica, creo que permitía pensar en ese nexo que creo que es difícil pero muy importante a destacar en la obra de Marx, que precisamente no es solo un método ni economicista ni exclusivamente filosófico, sino que creo que ya empieza a vislumbrar algo que permite atravesar de algún modo o de ser de manera transversal una crítica que pueda ayudar a pensar o criticar, valga la redundancia, una filosofía y una economía capitalista. O al menos es a lo que me ha ido resonando, dada la dificultad también del propio texto. Ander, sí, ¿te escuchamos? A ver. ¿Un entendá? Vale. Pues justo es que yo lo que tenía que conectar era un poco al hilo de lo que acaba de comentar Iñaki, pero más específicamente a una cosa, aunque comparto bastante lo que ha dicho Iñaki, que es con este concepto que aparece en, no sé ahora mismo en qué pliego, un poco antes del pliego quinto, creo, mi edición es la página 143, que habla de ese comunismo como un completo naturalismo que es igual humanismo y viceversa, ¿no? Como completo humanismo que es igual comunismo, que es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, la solución definitiva del litigio entre la esencia y existencia, entre la objetivación y autoafirmación, entre libertad y necesidad, entre individuo y género, está envuelto de la historia y se sabe que es la solución. Y vale, y aquí a mí sí que es verdad que me gustaría eso, con el lío de lo que ha dicho Iñaki, de lo que se comentaba pues también en las sesiones con la introducción de Adolfo Sánchez Vázquez de si rebasaba o no la filosofía o si dejaba de hacerlo. O sea, claro, aunque aquí lo esté planteando, o sea, claramente, o pueda parecer, o sea, que se está planteando como, o sea, en unos
términos... tú, mi móvil que me está hablando, perdón. Aunque lo está planteando en... como igual en unos términos que pueden ser un poco oscuros, ¿no? O sea, en unos términos un poco oscuros, me refiero filosóficamente hablando. O sea, claramente aquí se ve también eso, cómo se está también, o sea, rebasando esa propia filosofía. En los ejemplos que ha puesto, pues, Anne en la presentación, pues, que salen los textos, pues, del ojo, de la herramienta, o etcétera, etcétera. O sea, se está viendo cómo, o sea, no es una cosa que no simplemente se quede ahí en la filosofía contemplativa que más allá después criticaría, sino que está precisamente desarrollando, como por así decirlo ya, cuáles son las propias cuestiones que hacen captar, por así decirlo, la esencia del desarrollo histórico también, y del desarrollo histórico y evidentemente dentro del desarrollo histórico específicamente capitalista. Entonces, o sea, me parece que como que estas páginas también son bastante útiles y de hecho me parece que son doblemente útiles porque podrían denominarse las páginas, o por lo menos el tercer manuscrito, el manuscrito más específicamente filosófico, si se tiene que delimitar algo, cómo se ve cómo también está acabando con esa filosofía a la misma manera pues que acaba con esa economía política también, o sea, posteriormente. O sea, simplemente era eso. Sí, o sea, eso yo creo que se ve muy claro y se ve muy claro en la página 51, que es justo antes del pliego 9, en un párrafo que lo dice muy claramente. Se ve, pues, como solamente en el estado social, subjetivismo y objetivismo, espiritualismo y materialismo, actividad y pasividad dejan de ser contrarios y pierden con ello su existencia como tales contrarios. Se ve cómo la solución de los problemas de las mismas oposiciones teóricas solo es posible de modo práctico. Solo es posible mediante la energía práctica del hombre y que por ello esta solución no es, en modo alguno, tarea exclusiva del conocimiento, sino una verdadera tarea vital que la filosofía no pudo resolver precisamente porque la entendía únicamente como tarea teórica. O sea, aquí está ya la tesis 12 sobre Feuerbach. O sea, Marx ya aquí hace hincapié en que la práctica es la que tiene que transformar la realidad y superar las contradicciones que se dan en el hombre y en el proceso productivo. Y ahí es donde justo, donde tú has terminado tarea teórica, es justo donde Marx empieza a dar las pinceladas sobre el método. O sea, porque primero dice, la filosofía no ha podido explicar esto, pero a continuación es cuando empieza a hablar de cómo, dice ahí, se ve como la historia de la industria y la existencia que ha hecho objetiva de la industria son el libro abierto de las fuerzas humanas esenciales, la psicología humana abierta a los sentidos. Y él se vale de esta explicación de los sentidos para plantear lo que es la dialéctica y la transformación que hace el hombre. Yo me imagino que él, todo lo que ha leído, todo lo que sabe, está leyendo y a la vez está, por eso esto nos resulta, digamos, como confuso, nos puede dejar un poco confundidos. Y no, está planteando claramente, está analizando a los otros y está planteando un ejemplo a través de la objetivación del hombre, cómo va haciendo esa objetivación de la realidad y cómo la va transformando. Y cómo el hombre se convierte en naturaleza y la naturaleza se convierte en hombre porque es el hombre el que la va transformando. Es la esencia, es bestial eso, o sea, es que lo veo y es bestial porque está muy complicado. Yo esto lo he leído y la verdad es que creo que Marx aquí es donde yo diría que expone su método. Igual
no claramente, claro, porque si ya has leído El Capital, entonces ya ves o que no lo expone claramente, porque está todavía él, pues, es como reflexionando, es que esta parte que has expuesto es como una reflexión. Entonces él está reflexionando y está escribiendo. ¿Eh? Pero para mí es excelente. Me ha gustado. Vale, Braulio creo que ha tomado la palabra. O bueno, que ha pedido palabra. Sí, dáselo. Veremos si la toma. ¿Con agua o con leche? No, pero Adelante, Enrique. Sí, sí, ahora se me escucha. Sí. Sí. Bien. Bien, primero no encuentro el párrafo donde Marx habla de que el comunismo es la superación de la propiedad privada, pero no es el final, dice. Ahí no termina el asunto. En términos de que el cambio, la superación de la enajenación en la sociedad no tiene como fin el comunismo, sino incluso sin aventurarse en otra etapa, ahí esboza por lo menos la posibilidad de que esto, y así va a ser, eso es materialismo histórico, habrá una continuidad. A ver si lo encuentro más adelante. Tengo una intervención en el sentido de que Marx digamos, dijo, no sé quién lo dijo, pero creo que fue la primera intervención, que era Feuerbach. Y es todo lo contrario. Yo lo que creo es que este texto es precisamente el que marca la ruptura de la concepción que Feuerbach, que llaman el giro antropológico. Hay algunos estudios sobre el giro antropológico de Feuerbach, donde Feuerbach habla del hombre, pero del hombre abstracto. En cambio, Marx habla del hombre social, del hombre histórico. Y entonces, en el planteamiento concretamente de la página 149, déjenme encontrarla, él claramente, en un solo concepto, deslinda de esa posición. No es para mí ya verdaderamente feuerbachiano, sino que ya ha roto con ello. Dice al final de la 148, dice, con ello, la ciencia natural pierde su orientación abstracta material, o mejor idealista, y se convierte en base de la ciencia humana, del mismo modo que se ha convertido, ya aunque en forma enajenada, en base de la humana realidad. Dar una base a la vida y otras ciencias, pues de antemano una mentira. La naturaleza que se desarrolla en la historia humana, el acto de nacimiento de la sociedad, es la verdadera naturaleza del hombre. De ahí que la naturaleza como tal, aunque en forma enajenada, se desarrolla en la industria, y ojo subrayado para esto de Feuerbach, sea esta la verdadera naturaleza antropológica. Incluso empieza a comentar enseguida algo sobre Feuerbach. Entonces, no lo veo tal como así se decía. Ahora, yo les comento un asunto que a lo mejor nada más es asunto mío. Como defensor y seguidor del trotskismo, les diría que ha habido
para mí es una falsa discusión histórica de entre muchos pensadores supuestamente marxistas respecto al humanismo de Marx. Hay quienes quieren inventar. Aquí en México hay un grupo que no sé si tenga similares por allá con ustedes, que se llama el Grupo Praxis, que pretende reivindicar esa parte supuestamente que en Marx no existe, que es su humanismo, y no hay posición más humanista que la de Marx. Es completamente. Me parece que eso que se comentaba hace un momento respecto al humanismo y el mismo Marx lo refleja. No sé si se conozca, a lo mejor ni les importa, decía que es un asunto mío, un asunto de mis preocupaciones teóricas quizá y políticas. Trotsky tuvo una secretaria, Dunayevskaya, una secretaria que rompe con él, con Trotsky en ese momento, porque Trotsky sigue defendiendo a la URSS. Y en cambio los trotskistas norteamericanos planteaban que era capitalismo de Estado y que ya no había que defender a la URSS como una etapa hacia el socialismo, y entonces, porque Marx en defensa del marxismo defiende que hay que defender a la URSS y habla de Trotsky, de la revolución política. Y entre esos, esa secretaria que rompe con él, plantean y pretenden descubrir el humanismo de Marx. Y Marx es, como digo, dice él, el comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto a extrañamiento del hombre y por ello como apropiación real de la esencia humana por y para el hombre, por ello como retomo del hombre para sí en cuanto hombre social, es decir, humano, retorno pleno, consciente y efectuado dentro de toda la riqueza de la evolución humana hasta el presente. Este comunismo es completo naturalismo igual humanismo como completo humanismo naturalismo. Es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza. Carajo, más humanismo como eso, y a lo largo de todos los manuscritos y lo que hemos venido revisando y estudiando y comentando, me parece que echa abajo incluso al revisionismo altuseriano, a todas las posiciones defensoras de ese no humanismo supuesto de Marx. Para terminar, nunca hablo tanto, pero ahora es más bien una duda. Me gustaría que se explicara un poquito en la página 133, cuando Marx está analizando la posición fisiocrática y el cambio del feudalismo al capitalismo en lo económico, dice él, la esencia subjetiva de la riqueza se traslada, por tanto, al trabajo. Al mismo tiempo, eso está claro, porque él plantea claramente que la esencia subjetiva del trabajo, lo que veíamos un poco la vez pasada, es la propiedad privada. La propiedad privada es un engendro en su dominio total del capitalismo. Pero dice, todavía el trabajo no es entendido en su generalidad y abstracción, y está ligado aún como su materia a un elemento natural especial. Solo es conocido todavía en forma especial de existencia naturalmente determinada. Ese párrafo sí me gustaría un poco que se comentara sobre de él con una pretensión de explicación. Gracias. Muy bien. Sí. Bueno, yo concuerdo con Enrique en que aquí Marx no es feuerbachiano. Y creo que los párrafos más interesantes están en el pliego 6,
El pliego 6 creo que hay que darle varias vueltas. Y voy a leerlo con la traducción, algunos párrafos, algunas frases, con la traducción de Ripalda, que me parece más clara que esta. En ese el pliego 6, en un momento dice, el individuo es el ser social. Claro, esto hay que entenderlo bien. No está diciendo que el individuo es un ser social, que eso lo dice la antropología y la sociología burguesa. No. Es que el individuo es el ser social. Es decir, que no existe individuo aparte de su ser social. Es el ser de la sociedad. El ser de la sociedad es lo que es el individuo. Dice también, la vida humana no se divide en vida individual y vida de la especie. No hay vida individual porque en la medida en que nos expresamos como vida individual, estamos expresando nuestro carácter, que en la traducción que usamos dice genérico, nuestro carácter de ser parte de una especie. El individuo, el ser humano es el único que es capaz de sentirse y de saberse conscientemente parte de una especie. El resto del mundo biológico no lo sabe. También mi existencia personal es actividad social. Dice, incluso cuando actúo científicamente, pensando, actúo socialmente, porque actúo en cuanto hombre. Solo soy hombre en tanto que soy ser social. La sociedad es la unidad esencial perfecta del hombre con la naturaleza. Es este apartado donde obviamente aquí la concepción antropológica de Feuerbach no existe. Ha sido claramente desechada por Marx. Y yo creo que este pliego y estas distinciones que hace aquí, como conciencia de su especie, el hombre es la conciencia de su especie, que confirma la vida social real. La vida real no es la vida individual, antropológica, sino la vida en tanto que especie. Esa es la esencia del ser humano. El ser especie, el ser genérico que dice la traducción. Pero género no como general, sino como del género. No la generalidad, sino del género, de la especie. Es así, a partir de esa reflexión, que supera claramente, en mi opinión, a Feuerbach, que se puede entender lo que dice del comunismo. Y por qué el comunismo no es el final no me acuerdo cómo dice exactamente la frase, el final de la historia, no sé qué dice. Porque lo que es el ser en sociedad, la superación de todo aquello que hace aparecer una escisión que permite que los individuos, de forma absurda, de forma imbécil, dice en un momento, la propiedad privada nos ha vuelto tan estúpidos y literales, que un objeto no es nuestro hasta que lo tenemos. Parece que somos en la medida que consumimos. No. Eso es el resultado de la enajenación. Entonces, la reconciliación del ser humano consigo mismo es la reconciliación como especie, el comunismo. Por tanto, va más allá de un mero cambio estructural o de una mera apropiación colectiva de los medios de producción, que es lo que llaman comunismo grosero. Eso no es otra cosa. Bueno, por eso ya digo que me parece solamente el pliego 6 más que suficiente para decir que Marx aquí no es feuerbachiano. Y respecto a lo que decía de la fisiocracia, pues no recuerdo exactamente cuál era el problema que tenía con el párrafo, porque, no sé, me parece relativamente claro. La fisiocracia no ve la riqueza como una realidad objetiva exterior. Por ejemplo, los mercantilistas, ¿dónde sitúan la riqueza? Pues en el oro. El oro que se puede acumular a través del comercio. Una realidad objetiva. La fisiocracia dice, no, la riqueza es la naturaleza. Y en tanto que es parte de la naturaleza, la riqueza es la tierra, por tanto la naturaleza. Y en tanto que es la naturaleza, el trabajo como parte de la naturaleza también. Solo que lo hace de una forma particular.
Dice, porque la fisiocracia niega la riqueza particular exterior, meramente objetiva, declarando que su esencia es el trabajo. Pero este no es por de pronto para ella más que la realidad subjetiva de la propiedad del suelo. La extrañación del hombre solo la ve en la propiedad del suelo. Por tanto, tiene es una interpretación feudal modernizada. El carácter feudal de esta propiedad lo niega, declarando la industria como la realidad de la agricultura. Bueno, supera el situar la riqueza como una realidad objetiva fuera de la naturaleza, pero no llega a integrar en su concepto, el concepto de naturaleza de la fisiocracia es la tierra. No integra que, volvemos al pliego 6, la naturaleza del hombre es el trabajo. Y el trabajo es la relación con otros seres humanos. Por tanto, apropiación de la tierra siempre habrá de los productos de la tierra. No sé si he aclarado algo o no he aclarado nada a lo que preguntaba Enrique. Vale. Bueno, no sé si Ander tiene algo que decir. No. O si ha dejado la mano levantada. Sí. Vale, la tenía. Vale, si yo por aclarar lo que decía de Feuerbach, que habéis hecho referencia a alguno, sí, yo estoy de acuerdo con Joaquín en que la esencia del hombre es esa que dice Joaquín, de que el hombre es un ser que se crea a sí mismo, que es un ser social, que es el ser social, que es un ser que es consciente de su propio género, entendido como especie humana, y todo esto. Cuando digo que Marx tiene sus retazos feuerbachianos aquí todavía, o sea, puede ser que haya leído demasiado a Sánchez Vázquez o que me haya influido demasiado, pero en lo que me refiero y a lo que se refiere a Sánchez Vázquez aquí es a que hay dos concepciones de cuál es la esencia del hombre en los manuscritos. Una sería la del hombre como el ser social, la del hombre que se crea a sí mismo, que es una concepción histórica, material, que se mantiene y que tenemos que mantener. Y la otra visión de la esencia del hombre como aquello que se ha perdido con la enajenación y que se recuperará mediante la superación de esta, que es que sería una esencia abstracta, no existente del hombre. Y al igual que en Feuerbach, pues la esencia del hombre sería la propia esencia de Dios, que se ha perdido al enajenarse en Dios y que el hombre tiene que recuperar para sí. Y nos dice aquí Sánchez Vázquez que existen estas dos concepciones distintas, que hay autores que opinan que son dos concepciones que son contradictorias y que se excluyen mutuamente, pero que en el momento actual de desarrollo del pensamiento de Marx nos dice Sánchez Vázquez que casan perfectamente y que encajan perfectamente a lo largo del texto y mantiene esta dualidad que luego superará. Y, o sea, decir que no tiene influencia de Feuerbach aquí me parece absurdo, porque incluso Engels, al final de su vida, cuando escribe Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, creo, no haciendo referencia a este texto, sino a uno posterior, el que saca en el 45, que no sé si es la ideología alemana, dice que, volviendo a leer el manuscrito, incluso con todas las ideas generales que tiene ahí, no hace más que recordarles lo mucho que han aprendido desde entonces y lo influenciados que estaban en ese momento por Feuerbach. Pero sí, el texto es excelente en muchas cosas. Lo que tiene influencia de Feuerbach se ve en el lenguaje, sí, pero que supera claramente la concepción del ser humano, del hombre, de Feuerbach, también. O sea, todavía aquí no es feuerbachiano y más adelante en las tesis, en la ideología alemana, en las 11 tesis ahí o más adelante es cuando lo supera. No. Yo insisto, el pliego 6 es una clara contradicción con la concepción antropológica del hombre que tiene Feuerbach.
Y no es que sea una frase que queda ahí, sino que lo insiste y lo repite y lo machaca y también lo ha dicho en las páginas anteriores. Con lo cual ya tiene su propio pensamiento, ya tiene más un pensamiento propio. Lo que pasa es que todavía no lo ha articulado, por ejemplo, sigue hablando, por hablar del capital. Si sustituimos la expresión propiedad privada por capital, pues muchas de las cosas, a la luz de otros textos, pues adquiere más claridad, ¿no? La propiedad privada, bien, no ha desarrollado sus propias categorías y sigue utilizando muchas, por ejemplo, la esencia, ¿no? Es muy feuerbachiana. Tiene influencia de Feuerbach, pero, en mi opinión, ya claramente supera a Feuerbach. Sí, es importante recalcar eso, que no hay una ruptura de... A partir de este año Marx es marxista y antes de eso, como decía el francés Althusser, que no, es un proceso gradual que se va dando orgánicamente y en el cual pues Marx va haciendo su propio desarrollo y su propia crítica. O sea, yo también, por añadir una cosa o un matiz a esto, y partiendo de la base de que yo también, cuando esto se discutió en lo de los textos de Adolfo Sánchez Vázquez, o sea, yo dije que Marx aquí no era feuerbachano y que ya estaba empezando a hacer la ruptura antes incluso de la ideología alemana, etcétera, etcétera, tal. O sea, sí que es verdad que hay algo, o sea, y por hacer un poco de abogado del diablo, siendo en este caso el diablo Pello, sí que es verdad que hay ciertos retazos que, claro, que se pueden entender a posteriori, viendo cuál ha sido el progreso, el desarrollo teórico de Marx, de que está rompiendo con el feuerbachano y evidentemente pues, con Feuerbach, etcétera, etcétera. Y evidentemente, y yo creo que en este libro también se está rompiendo con Feuerbach en muchas cosas y se está, insisto, como también dije en su momento, se está desarrollando, por así decirlo, esa ruptura. Y hasta en muchos puntos diría que esa ruptura no es que se esté desarrollando, sino que se realiza ya, o sea, quiero decirte, pero sí que es verdad que podría haber algunos elementos, y creo que no son solo elementos de lenguaje, sino, por ejemplo, también de algunas cuestiones de desarrollo también, que si tú no supieras cuál es el desarrollo posterior que se tiene, sí que podrían dar a entender, en cierta manera, que hay con muchos matices una cierta continuidad. Aunque una cierta continuidad, evidentemente, donde insisto que hay una ruptura bastante grande en ese sentido. O sea, pero o sea, cuando habla en ese sentido de... O sea, es como a veces, o sea, se puede llegar a entender, y de hecho yo creo que hasta cierto punto por eso vienen las lecturas humanistas, que como ya se dijo también alguna otra vez, o sea, no es que los humanistas estén locos, sino en plan, y se inventen cosas, sino que de verdad hay elementos que dependiendo que se resalte y que no, y sobre todo si no se tiene en cuenta, si se toman los manuscritos solo de forma aislada, que te pueden hacer llegar a creer o hacer predominar esos elementos feuerbachanianos. Sí, o sea, que rompe con Feuerbach es evidente, aunque para Marx no lo sea incluso desde el propio planteamiento de poner la base, el enfoque en la economía, en lo material y lo histórico. Y aunque haya momentos en los cuales Marx hace paralelismos un poco curiosos de la ruptura en lo material y en la conciencia, y es decir, la ruptura en lo económico y en la religión, donde se quiere poner a veces, entiendo yo, como una especie de complemento a Feuerbach, es evidente que no, que le ha rebasado totalmente, ya desde el planteamiento que hace, que Feuerbach nunca conseguirá superar. Cuando leí el texto en la traducción que estamos leyendo, hay una referencia a un artículo de Hess en la revista aquella de los 21 folios que editaban en Suiza, que es
No podía tener más de 21 folios porque la censura prusiana lo prohibía, ¿no? Prohibía importar revistas que tuvieran más de 21 folios. Y se llamaba así. No está muy claro eso en el texto, con el título en alemán. Y además, la nota a pie de página, que es la nota 3, yo la he leído y me parece complicadísimo. Sin embargo, en Ripalda lo entiendo mejor, porque es más breve. ¿De qué está hablando Marx? Dice, la propiedad privada nos ha vuelto tan estúpidos y unilaterales que un objeto no es nuestro hasta que lo tenemos. Todos los sentidos físicos y mentales han sido sustituidos por su simple y llana enajenación, el sentido del tener. El ser humano tenía que ser reducido a esta absoluta pobreza para que pudiera dar a luz su propia riqueza interior. Y sobre la categoría del tener, dice Marx, vamos a leer lo que dice Hess en 21 folios. Y lo que dice, si sintetiza, creo que sintetiza Ripalda mejor, porque nuestro padre de la patria lo expresa más largo y la traducción es más complicada. Dice, ¿qué dice Hess? Dice, la propiedad material es la consciencia del espíritu convertida en idea cosificada. El espíritu no comprende espiritualmente el trabajo, la elaboración, la proyección exterior de sí mismo, como su libre acción, como su propia vida, sino como algo materialmente distinto. El ansia de ser, a saber, el ansia de eternidad como individualidad concreta, como yo limitado, como ser finito, es precisamente lo que lleva a la codicia. El comunismo burdo, que se expresa como codicia, como apropiación, como tener. A su vez, la negación de toda cualidad, el yo abstracto y el comunismo abstracto. Consecuencia de una cosa en sí vacía, del criticismo y la revolución, del imperativo insatisfecho. Es quien ha llevado al ser y tener. Así han pasado las palabras auxiliares a principales. Esa es la síntesis de lo que dice Hess. Queda claramente reflejado en el párrafo de la primera forma de comunismo, que es el comunismo grosero, que señala Marx que no supera esa enajenación del tener, ¿no? y de lo que dice Hess, que lo dice Marx, ese ansia de ser, como ser concreto, limitado, finito, individual. Ander. Yo también. Sí, he levantado la mano, perdón. Yo, bueno, si no tiene nada más que decir nadie, digo, y si no, no, porque es con respecto a a la cosa que se comentó la sesión pasada, esa cosa, pues o sea, no tiene nadie nada más que decir. Vale, bueno, pues digo, sin más. A mí respecto al debate que hubo, bueno, y digo la cosa porque básicamente creo que se monopolizó bastante el debate con respecto a ello, la cuestión de la enajenación y demás, y por añadir más elementos a ese debate, aunque no recuerdo muy bien en dónde quedó al final, porque, o sea, me refiero a dónde quedó porque, claro, después de que se deteniera la grabación, pues cuando salimos de la sesión se siguió hablando y pues no está todo recogido. Pero sí que me parece que en el quinto pliego se aportan, o sea, bueno, a partir del quinto pliego, como en esos próximos 3-4 párrafos que hay, bueno, los 3 primeros sobre todo, me parece también que se pueden aportar elementos que se pueden añadir al debate pues que hubo, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, de cuando habla de que dice: es fácil ver la necesidad de que todo el movimiento revolucionario encuentra su base, por lo tanto empírica como teórica, en el movimiento a la propiedad privada, en la economía política. O sea, en la economía política, no, perdón, en la economía. Que hasta ahí, pues creo que todo el mundo pues, o sea, está de acuerdo, en tanto, pues bueno, en lo que se ha habido, pues el socialismo utópico, bla, 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 bla. Pero luego, cosa continúa, ¿no? Dice: esta propiedad privada material inmediatamente sensible
es la expresión material y sensible de la vida humana enajenada. Su movimiento, la producción y el consumo es la manifestación sensible del movimiento de toda la producción pasada, es decir, la realización o realidad del hombre. Religión, familia, Estado, derecho, moral, ciencia y arte no son más que formas especiales de la producción y caen bajo su ley general. La superación positiva de la propiedad privada como apropiación de la vida humana es por ello la superación positiva de toda enajenación. Esto es la vuelta del hombre desde la religión, la familia, el Estado a su existencia humana, es decir, social. La enajenación religiosa como tal transcurre solo en el dominio de la conciencia, del foro interno del hombre, pero de la enajenación económica pertenece a la vida real. Su superación abarca por ello ambos aspectos. Se comprende que el movimiento tome su primer comienzo en los distintos pueblos, distintas formas, según la verdadera vida reconocida del pueblo, transcurra más de la conciencia del mundo exterior, sea más la vida ideal o la vida material. Bueno, continúa. El comunismo empieza enseguida con el ateísmo inicialmente estaba muy lejos de ser comunismo, etcétera, 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 bla, 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 bla. Y a mí me parece que aquí, pues bueno, este párrafo en general, pues como que aporta pues elementos al debate y a mí me parece que aporta elementos al debate en el sentido de contradecir la cuestión de que la enajenación es una cosa que solo existe específicamente y solo de manera exclusiva dentro del modo de producción capitalista y no en otros modos de producción. Pero insisto que tampoco querría retomar el debate y volver a monopolizar como ya se monopolizó el debate con esta cuestión, aunque evidentemente dejo a Joaquín que me responda, pero yo no voy a comentar nada más. Por una precisión, no es lo mismo enajenación en general que trabajo enajenado. Lo que defendíamos Víctor y yo es que el trabajo enajenado es específico del modo de producción capitalista. Enajenación de distintos tipos, pues obviamente habrá en todas las sociedades. La aquí he hablado de unas cuantas, las religiosas, las no sé qué. Pero precisemos, estamos hablando de trabajo enajenado, no de enajenación en general.